Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 60 elkartez osatuta dago. Gure helburu nagusia gazte eta administrazioen arteko zubilana egitea da. Horretarako, lanarlo ezberdinak ditugu eta bertan lantaldeak daude ere. Kasu honetan, etxebizitza eta enplegu lanarloetan lantalde berdina dago, Emantzipaser lantaldea. Bertan parte hartu dezakete, bai EGK-aren barneko elkarteetako gazteak, zein gaiarekiko interesa duten gazteak ere. Los problemas que tenemos de emancipación y empleabilidad son una realidad que sufrimos, que nos cuesta sobre nuestras espaldas, sobre nuestro futuro, sobre nuestra reproducción. Desde el Consejo de la Juventud de Euskadi debatimos, proponemos y sobre todo informamos y ayudamos a todas aquellas personas que desde su juventud necesitan información y sobre todo espacios para poder proponer. Eusko Jaurlaritzak gaztelagun programa bat kaleratu zuen, diru laguntza ezberdinak gazteen emantzipazioa bideratuta, bereziki etxebizitza bat eskuratzeko asmoarekin, eta gure batzordeak hainbat ekarpen egin zizkion programa honi, eta Eusko Jaurlaritzak bat egin zuen, eta horrela politika horiek aldatzeko aukera izan genuen gaztearen ikuspuntutik. Para nosotros es muy importante participar y dar nuestra opinión porque consideramos que el área de vivienda y empleo afecta directamente a los jóvenes de Euskadi. Este grupo, como se van a conocer nuevas fórmulas de emancipación, creemos que es un lugar correcto para debatir sobre ellas, hacer aportaciones e informarnos sobre ella. Emantzipaser lantaldea zabalagoa izan beharko luke edo hortan gabiltza edo anitzagoa, zeren eta geroz eta eragile gehiago elkarlanean egon, geroz eta aberatsagoa izango da proiektua. Bueno, nosotros hemos sido siempre un grupo muy concienciado en relación a la precariedad laboral y al problema de emancipación que sufrimos las jóvenes vascas y hemos encontrado en el TALDE un espacio de formación, de debate y de mejora de estas situaciones y estas problemáticas que vivimos los jóvenes. Así que nada, es un ambiente súper distendido y se crea un montón de compañerismo y nada, animo a todas las que estéis viendo este vídeo a que forméis parte de él.